En otro apartado de nuestra agenda tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de salud mental. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de nuestro reglamento, queda de primera lectura. Tenemos ahora la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto que reforma los artículos 28 y 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy y con fundamento en el artículo 195 de nuestro reglamento, queda de primera lectura. Honorable Asamblea, les informo que en el apartado de dictámenes de primera lectura se hicieron diversas modificaciones. Se retiró el dictamen de la Comisión de Salud que propone adicionar el artículo 6º y reformar los artículos 7º y 27 de la Ley General de Salud. Asimismo, se retiró el dictamen de las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Estudios Legislativos Primera, con reformas a diversas disposiciones y que tiene que ver con el tema de la lactancia. Igualmente, de los dictámenes a discusión se retiró otro dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, que también propone adiciones al artículo 6º de la Ley General de Salud. En el tema de la Ley General de Salud, las comisiones acordarán el proyecto que habrán de presentar ante este Pleno. La Comisión de Equidad y Género presentará una nueva versión distinta de la que originalmente registró. Tenemos ahora la segunda lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, y de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de decreto por el que se aprueba el protocolo modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay, debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, sean tan amables de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Se omite la lectura y, por tanto, está a discusión este dictamen. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Gabriela Cuevas Barrón para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Gracias, compañero. Compañeras y compañeros senadores, en reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, y de Comercio y Fomento Industrial, fue aprobado el protocolo modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y la República Oriental del Uruguay por unanimidad de los presentes. El texto del protocolo fue suscrito de manera simultánea tanto en la Ciudad de México como en la ciudad de Montevideo el 1 de octubre del 2012 por nuestro secretario de Economía y el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay. El protocolo establece 3 temas importantes. El primero es un cupo recíproco de leche en polvo libre de arancel para sustituir el tratamiento arancelario actual que otorgaba 100% de preferencia arancelaria, pero sujeto a permiso previo. Este nuevo esquema ofrece mayor certidumbre a los agentes económicos que el anterior, pues las importaciones preferenciales desde Uruguay podrían realizarse con reglas claras, incluso en los términos que se realizan las importaciones, al amparo de nuestros compromisos en la Organización Mundial del Comercio, lo cual no sucedía en el pasado, ya que los requerimientos para la emisión del permiso previo eran poco claros y prácticamente incumplibles.
También se establece en este protocolo la modificación de la regla de origen específica para la lanolina, que tiene como objeto otorgar mayor flexibilidad para que las empresas reestructuren sus procesos de elaboración a fin de mejorar la competitividad y eficiencia mediante el acceso a distintas fuentes de proveeduría, aprovechando las ventajas de costos disponibles a nivel internacional para que nuestras exportaciones no paguen arancel en Uruguay. Actualmente la lanolina se tiene que elaborar a partir de grasa de lana originaria de México o Uruguay, cuya producción ya no existe o está disminuyendo en la región. Además, también como un tercer tema, el protocolo puesto a su consideración incluye disposiciones sobre acumulación de origen ampliada. Las disposiciones sobre acumulación de origen vigentes en el tratado, artículo 4/08, permiten reconocer como originarios únicamente los materiales de México y de Uruguay, así como los procesos realizados en sus territorios. La incorporación de las disposiciones sobre acumulación de origen ampliada crean la posibilidad de que México y Uruguay puedan establecer en el futuro las condiciones que permitan reconocer como originarios a los materiales de un socio comercial que tengan en común. Para la aprobación en Comisiones Unidas del dictamen que se presenta, se consideró que Uruguay es el primer país miembro del Mercosur con el cual México ha logrado concretar un tratado de libre comercio. Esto lo convierte en un socio estratégico para seguir avanzando en la profundización del comercio con dicho bloque económico. De acuerdo con los datos del Fondo Monetario Internacional, en el año 2011, Uruguay fue la segunda economía más dinámica de Mercosur, después de Argentina, al registrar una tasa de 5.7% de crecimiento del PIB. México, en contrapropuesta, es para Uruguay el quinto destino de sus exportaciones y el cuarto proveedor entre los países de América Latina. Durante la vigencia del Tratado de Libre Comercio con Uruguay, de 2004 a 2011, el comercio bilateral se ha multiplicado por 4 veces, al pasar de 136 a 548 millones de dólares. En este mismo periodo, las exportaciones mexicanas crecieron casi 700%, pasando de 34 a 271 millones de dólares, mientras que las importaciones han aumentado 174%, de 101 millones de dólares a 277 millones de dólares. Ante la reciente crisis internacional, Uruguay representa un mercado dinámico y una ventana de oportunidad para diversificar las exportaciones mexicanas. Es cuanto. Gracias, senadora Gabriela Cuevas Barrón. A continuación, para hablar a favor del dictamen, se le concede el uso de la palabra a la senadora Mariana Gómez del Campo y en su turno al senador Raúl Morón y la senadora Marcela Guerra. Gracias, senador. Senadoras y senadores, para la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, este dictamen es de gran relevancia. Fortalece las relaciones económicas entre pueblos hermanos y si bien trata de una adecuación sobre asuntos muy particulares, nos recuerda que el comercio es una palanca para el desarrollo de nuestra región. La República Oriental del Uruguay ocupa un lugar muy especial en las relaciones económicas y políticas de México. Es una nación con 3 millones de habitantes y representa la 10ª población más grande entre los países de América del Sur. El protocolo modificatorio al Tratado de Libre Comercio que celebraron la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos mexicanos es un instrumento que permite cambiar la reglamentación en cuanto al establecimiento del cupo de leche en polvo que se importa libre de arancel. México es importador de leche en polvo que es utilizada para producir derivados lácteos. Actualmente importamos leche en polvo de Estados Unidos y Colombia. Con esta última nación tenemos un cupo recíproco, mismas circunstancias de reciprocidad e igualdad que se pretenden obtener con la ratificación de este protocolo modificatorio. Lo anterior implica
que al país importador determine el cupo de las importaciones libres de arancel, siempre y cuando cumpla con el cupo mínimo al que México está obligado por la Organización Mundial del Comercio. La flexibilización de las reglas de origen permitirá que se elabore dicho producto a partir de la grasa de lana de borregos, que no sea necesariamente de los estados parte, sino también de socios comerciales en común. Mediante el protocolo modificatorio al Tratado de Libre Comercio con la República Oriental del Uruguay, se establece la posibilidad de que las partes puedan acumular materiales y o procesos productivos con socios comerciales en común. México ya tiene este tipo de cláusula en muchos de sus tratados de libre comercio con países latinoamericanos, del Caribe y de América del Norte. Por ello, el dictamen que se somete a consideración de este honorable Pleno está inspirado en principios democráticos y de libre mercado. Implica actualizar un acuerdo comercial benéfico para nuestros países y tiene implicaciones muy positivas para la alimentación de miles de familias mexicanas, así como para los procesos industriales. Este dictamen proviene de un acuerdo alcanzado entre todos los integrantes de las Comisiones Unidas y confirma una vez más la vocación del Senado de velar por los intereses de nuestra nación y asegurar que los tratados que tenemos firmados con naciones hermanas cumplan con su propósito de impulsar y fortalecer a nuestros pueblos. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senadora Mariana Gómez del Campo. A continuación, para el mismo asunto se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Morón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar también en pro del dictamen. Compañeras y compañeros, senadoras, senadores, el protocolo que se somete a nuestra consideración será apoyado por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en virtud de varias consideraciones. La primera es que estamos por la diversificación de las relaciones comerciales de nuestro país y por hacer cada vez menor nuestra dependencia con los Estados Unidos, objetivo estratégico en el que hemos coincidido con las diversas fuerzas políticas representadas en el Senado de la República. También hemos señalado la importancia de retomar el proceso de integración con Latinoamérica y de fortalecer las relaciones bilaterales que redunden en beneficio de los mexicanos y de las mexicanas. Nos encontramos en un proceso de ampliación y consolidación de nuestras relaciones con la República Oriental de Uruguay, la primera de las naciones del Mercosur con la que suscribimos un tratado de libre comercio. A su vez, Uruguay es el único miembro del Mercosur que ha logrado un tratado de libre comercio fuera de dicho agrupamiento. Durante la vigencia del Tratado de Libre Comercio con dicha nación, el comercio bilateral se ha multiplicado por 4 veces. Las exportaciones mexicanas crecieron en un 700% y las importaciones en un 174%. Entre enero del 99 y diciembre del 2011, las empresas uruguayas establecidas en México realizaron inversiones por 103.9 millones de dólares. Aunado a lo anterior, en 2011 se firmó el Acuerdo de Asociación Estratégica que busca fortalecer la relación bilateral en materia política, económica, comercial y de cooperación. El protocolo modificatorio del TLC atiende distintas problemáticas en los ámbitos normativo y comercial. Se aprueba la venta de 5,000 toneladas anuales de leche en polvo uruguaya al mercado mexicano libre de arancel, cantidad que se irá incrementando hasta llegar a 11,000 toneladas. Sabemos que México es un país deficitario en la producción de leche. Este protocolo nos permite abastecer mejor este producto y al mismo tiempo otorga certidumbre a los agentes económicos que intervienen en la producción y exportación del mismo. Estamos conscientes que tenemos que avanzar en la autosuficiencia alimentaria, pero lograr este objetivo implica una revisión a fondo de diversos aspectos, desde nuestros esquemas de producción, abasto, distribución y consumo, y de nuestras políticas agroalimentarias, la cual llevará su tiempo, pero es el camino adecuado. Por ello nosotros estamos por una visión integral que sepa conjugar nuestras necesidades con las de otras naciones. Otro aspecto del protocolo es que ambos países reconocen como originarios los materiales de un socio comercial en común. Con esta medida
se facilita que las empresas mexicanas produzcan de manera más eficiente y competitiva porque se mejoran las condiciones de acceso y abastecimiento de materiales. También fortalecen las cadenas de valor regional. Cabe señalar que en el informe que envía el Ejecutivo Federal al Senado de la República sobre las negociaciones del protocolo, da cuentas de diversas consultas que hicieron sobre este instrumento. Participaron, entre otras agrupaciones, Canacintra, la Asociación de Industria Química, la Asociación Nacional de Industriales de Aceite y Mantecas Comestibles, entre otras. En la opinión de todas ellas, no existe elementos que señalen aspectos contrarios al interés nacional. Esperamos que estas consultas sean cada vez más completas, que sea un ejercicio permanente escuchar la opinión de actores sociales y económicos. Estamos, pues, por disminuir las brechas de dependencia con el norte, también por profundizar nuestras relaciones con Sudamérica en materia comercial, pero también educativa, de cooperación cultural, especialmente con Uruguay. Finalmente, consideramos que el Senado de la República, como órgano encargado de la revisión de la política exterior y de la aprobación de los instrumentos internacionales, debe estar atento siempre para que México sea promotor de un comercio internacional justo y con sentido humano, porque existan relaciones de cooperación y no de dominación. Sobre todo, debemos velar porque los acuerdos respondan a las necesidades de una agenda estratégica en materia de desarrollo económico y social que estamos obligados a construir entre todos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor senador Raúl Morón Orozco. A continuación, para este mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidente. Colegas, bueno, pues para aplaudir precisamente el sentido de este dictamen que tuvimos a bien en la Comisión de Relaciones Exteriores, en conjunto con la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina, el de firmar por unanimidad el sentido de este dictamen en positivo. ¿Por qué? Porque siempre todas las situaciones que tenga que ver con que nuestro país profundice en relaciones de comunidad, en relaciones de comercio, en relaciones que nos acerquen a los pueblos, serán bienvenidas. Y sobre todo cuando reportan ingresos positivos a nuestro país, como es el caso de este protocolo modificatorio al Tratado de Libre Comercio con Uruguay, que por cierto fue firmado desde el 15 de noviembre del año del 2003. Y que protocolos como este, que permiten profundizar en las relaciones comerciales, especificando los productos y los aranceles, vienen a beneficiar toda una cadena de comunicación entre los gobiernos y los pueblos. Este protocolo fue acordado en una reunión de la Comisión Administradora del Tratado que se celebró hace unos meses, el 9 de mayo de este año. Y esto, como ya se dijo por los anteriores oradores, viene a beneficiar el comercio bilateral. Este protocolo modificatorio, si antes teníamos el simple tratado, ahora convierte en socio estratégico a la República de Uruguay con nuestra República Mexicana. Esta es una gran área de oportunidad, compañeros, porque permite una integración. Lo que Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, viene diciendo día con día, en términos del debate y en sus discursos, es el de buscar una integración sólida, casi llegando a la comunidad con América Latina. Para México y para Uruguay, fíjense nada más, es el quinto destino de las exportaciones y el cuarto proveedor entre los países de América Latina. Parecería que un pequeño país tiene una gran grandeza y un gran acercamiento con nuestra República Mexicana a través precisamente de ser un gran proveedor. En el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, ya lo dijo aquí la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y está aquí contenido en el dictamen, bueno, pues
La economía de Uruguay es una economía pujante, sólida, que se mueve con principios parecidos a los que nos estamos moviendo nosotros. Una economía que está sustentada sobre todo en crecimiento, con orden. Y esto le ha venido reportando a Uruguay el 5.7% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Y para este año del 2012 se espera que siga creciendo en un 3 a un 4%. Compañeros, por lo antes ya vertido por esta balanza también comercial que favorece por supuesto a nuestro país y por las condiciones históricas que siempre nos ha caracterizado como mexicanos, como republicanos, pues es no solo de apoyar este dictamen, sino además adoptarlo con entusiasmo para que siga creciendo esa gran comunicación entre México y la República de Uruguay. El Partido Revolucionario Institucional, con beneplácito, recibe este tratado modificatorio y, por supuesto, estamos a favor. Gracias, senadora Marcela Guerra Castillo. Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto. Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema. Sigue abierto el sistema por si falta alguna senadora o senador por emitir su voto.
Pregunto si falta alguna senadora o senador emitir su voto. Sigue abierto el sistema, señor senador. Senador Torres, si fue. Nuevamente pregunto si falta alguien de emitir su voto. Adelante. ¿Ya? ¿La senadora Laura Angélica Rojas ya quedó su voto? ¿La senadora Rojas? Creo que falta la senadora Rojas. Señor presidente, conforme al registro del sistema electrónico se emitieron 106 votos en pro. 107, corrijo, señor. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, queda, perdón, el senador Fernando, tomamos nota, sigue abierto, tomamos nota para que se incorpore su voto. El senador Lavalle también. 108, 109. En consecuencia, queda aprobado el dictamen que contiene el protocolo modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y la República Oriental de Uruguay, firmado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 15 de noviembre de 2003, suscrito simultáneamente en la Ciudad de México y en Montevideo el 1 de octubre de 2012. Se remite al Ejecutivo para sus efectos. A continuación tenemos la lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos, segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, sean tan amables levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Gracias. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta solo de un artículo, por lo que solo está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. No habiendo quien haga uso de la palabra en este tema, pido a que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
Sigue abierto el sistema por si alguien falta de emitir su voto. Pregunto si falta alguna senadora, senador, de emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Señor presidente. Señor presidente, me permito informar a usted que son 95 votos, 96 votos considerando el voto de la senadora Herrera, el voto del senador Cabeza de Vaca. Son 97 votos. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, está aprobado el decreto. Queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforma el artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 83 quintos a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de admitirse que se omita la lectura de este dictamen. Quienes estén a favor de que se omita, a favor de levantarlo, manifestarlo levantando su mano. Quienes estén en contra de que se omita, manifiéstenlo levantando su mano. Se omite la lectura, presidente. Gracias. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta solo de un artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Se abre sonido, por favor, en el escaño del senador Arturo Zamora. Gracias, presidente. Solamente para reiterar la gratitud al Pleno, a las senadoras y senadores, con relación a este dictamen y el anterior que fue votado, al presidente de la Comisión de Defensa Nacional y a los integrantes sobre el mismo. Es cuanto, presidente. Gracias, señor senador Arturo Zamora. No habiendo quien haga uso de la palabra en este dictamen,
Pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto. ¿Sigue abierto el sistema de votación? ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Sigue abierto el sistema de votación. Conforme al registro electrónico de votación, tenemos 94 votos en pro, 0 votos en contra y 0 abstenciones, presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se adiciona un artículo 83 quintos a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Remítase a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Pasamos ahora a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primera del artículo segundo de la Ley General de Salud. Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica
si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea. Quienes estén porque se omita la lectura, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén en contra de que se omita la lectura, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se omite la lectura, presidente. Gracias, señora secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta solo de un artículo, por lo que la discusión en lo general y en lo particular se dará en un solo acto. Se concede para hacer uso de la palabra a la senadora Maqui Ortiz Domínguez, para hacer uso de la palabra a nombre de la comisión, tal y como lo señala el artículo 196 de nuestro reglamento. En el uso de la palabra, senadora. Con su venia, señor presidente, a nombre de la Comisión de Salud, la equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, condiciones y formas de trato, sin dejar de lado las particularidades de cada uno para garantizar el acceso a los derechos que tienen como ciudadanos. Acorde con el marco de acción del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Programa de Acción Específico Igualdad de Género en Salud tiene como objetivo avanzar hacia el respeto al derecho a la protección de la salud, considerando las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las desigualdades sociales derivadas del sistema tradicional del género. Con ello, combatir las inequidades de género en materia de salud y propiciar así la igualdad en el acceso y atención a la salud. Las Comisiones Unidas, en análisis de la presente propuesta, coincidimos en que la igualdad no es una cualidad de la persona, sino que es condición que debe darse entre mujeres y hombres, y lo debemos de considerar como un principio rector para la sociedad, sin discriminación, particularmente en materia de salud. La Carta Magna prohíbe, según el artículo 1, toda clase de discriminación, entre la que se menciona la de género o cualquiera que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Derivado de lo anterior, la fracción primera del artículo 2 de la Ley General de Salud vigente establece en su artículo 2 el derecho a la protección de la salud y tiene las siguientes finalidades: el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. En este sentido, la Carta Magna refiere en su artículo 4 que toda persona tiene derecho a la protección de la salud sin hacer ninguna distinción de género, por lo que esta minuta propone incluir en el artículo 2 de la Ley General de Salud el término persona, que engloba ambos sexos en lugar del término hombre. Es por lo anterior que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos estiman viable aprobar en sus términos la propuesta contenida en la minuta que se analiza. Es por lo anterior que pido su voto a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Maqui Esther Ortiz Domínguez. Para hablar, para razonar su voto, ha pedido hacer uso de la palabra el senador Fidel de Médicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, con su venia, compañero presidente. Compañeros senadores, compañeras senadoras, el enfoque antropocéntrico en materia de salud no puede ser de otra manera, y ha sido un gran acierto refrendar constitucionalmente los derechos humanos y sus garantías como eje rector del Estado mexicano. La historia patria está llena de ejemplos claros de violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales para llegar al desarrollo político y social contemporáneo, que si bien es cierto que está en plena construcción, ha permitido avanzar en temas trascendentales. No podríamos ignorar que las circunstancias actuales se han comprado a precio de sangre de miles de hombres y mujeres que han muerto en las diversas épocas, porque cada persona tenga el mismo valor, independientemente del color de su piel, su situación económica y social, la condición laboral, los rasgos indígenas o de otras razas, que hacen una multiplicidad de caracteres que nos identifican hoy como mexicanos, pero principalmente como lo que somos, seres humanos.
El proceso legislativo que materializa las reformas constitucionales federales publicadas en el periódico oficial de la Federación del 10 de junio del 2011 son un ejemplo de que podemos superar posiciones políticas e intereses particulares para unirnos en lo trascendental, para proclamarnos como un Estado moderno que trabaja y debe trabajar por el bienestar común de cada uno de sus integrantes, sin exclusiones, ni determinismos, y menos xenofobias. La norma constitucional, los tratados y acuerdos internacionales en materia de protección de los derechos fundamentales, lejos de constituirse en una moda del momento, debe orientar a la creación de un Estado más igualitario, adverso a la discriminación y atento a generar las condiciones óptimas de salud, educación, seguridad, trabajo, bienestar para las familias mexicanas y sus integrantes se desarrollen con todos estos elementos para que la nación mexicana sea cada vez más grande y más próspera. La salud, como un elemento intrínseco del desarrollo humano, atiende las diversas etapas y necesidades de la vida, se complementa con enfoques preventivos, de atención oportuna, de tratamientos e investigación en el combate a la enfermedad como la antítesis a superar. La salud como metaconcepto bajo una visión integradora de los elementos biopsicosociales de la persona, atiende no solamente al individuo, hombre o mujer, sino a la persona en su entorno, que por amplitud del concepto debe ser propiciamente sano. El Senado de la República, como el espacio más honorable del parlamentarismo mexicano, no debe caer en las provocaciones ni las urgencias del momento. Debemos ser completamente responsables con cada dictamen que votemos. La prudencia parlamentaria debe imponerse desde la teleología del Senado en su más pura expresión, desde la cultura romana, por lo cual, cuando se aprueba cada modificación constitucional, cada ley, las reformas, adiciones o puntos de acuerdo en lo general de cada acto legislativo, como integrantes del Congreso de la Unión, seamos los más precisos en generar el estudio pormenorizado de los conceptos constitucionales, los derechos humanos y sus contenidos. Es imperdonable que por tratarse de una minuta, una iniciativa preferente o acuerdos parlamentarios, debamos aprobar elementos normativos que estén en contradicción con el marco constitucional de los derechos humanos. Ojalá quedara ahí. No queda ahí. En la práctica se traducen en violaciones a los derechos humanos de las personas de pie, hombres y mujeres comunes, personas a quienes los funcionarios públicos sin escrúpulos y que no han entendido su quehacer y tarea de servir al pueblo, los desatienden, los minimizan, los tratan como objetos y no sujetos. Por ello, por nuestros conciudadanos, debemos atender con mayor responsabilidad nuestra tarea legislativa. Razonamos nuestro voto en esta minuta con proyecto de decreto en razón de que es válido precisar que el concepto propuesto va más allá de pretender incorporar una usanza contemporánea, sino porque estamos plenamente convencidos de que la igualdad de género constituye un elemento fundamental en el respeto de la diversidad y en la conciencia del necesario igualitarismo, concepto que la izquierda, por definición, ha impulsado desde hace décadas y por definición propia. Mantenemos la convicción de que el avance en los derechos constituye y constituirá el mejor elemento para que México, que es una nación con abundancia de recursos, con una amplitud de ecosistemas, con gente buena y trabajadora, pueda prosperar, pueda generar mejores instituciones y pueda darnos la patria grande, que no es nuestra, sino que les hemos usufructuado a nuestros hijos y a nuestros nietos, razón y teleología de nuestros afanes conciudadanos. Compañeros senadores, compañeras senadoras, la salud es un derecho humano que tenemos que lograr que se le garantice a todos los seres humanos que habitamos este país. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor senador Fidel de Méndez Hidalgo. Agotada la lista de oradores, pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
Pregunto si falta alguna senadora, senador, por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Pregunto si falta alguna senadora o senador por emitir su voto. Señor presidente, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron 94 votos en pro. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforma la fracción primera del artículo 2 de la Ley General de Salud. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. A continuación tenemos la discusión de otro dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se declara el 26 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Prevención del Embarazo no planificado en adolescentes. Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, sean tan amables de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Informo a ustedes que este dictamen consta solo de un artículo, por lo que se llevará a cabo la discusión en lo general y en lo particular en un solo acto, y para ello se le concede el uso de la palabra a la senadora Maqui Esther Ortiz Domínguez para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro reglamento. Con su venia, señor presidente, a nombre de la Comisión de Salud, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el periodo de entre 12 y 19 años en las personas son considerados como adolescentes. En este sentido, la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes establece que entre sus principios rectores de protección está la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales para los adolescentes. Nuestra Carta Magna establece en su artículo 4 el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. El embarazo en personas adolescentes es un tema preocupante por distintas razones. Entre ellas está el que física y mentalmente la o el adolescente no están preparados para afrontar la responsabilidad que conlleva un hijo, y por otro lado encontramos el factor salud, ya que se puede decir que el cuerpo de la madre no está completamente preparado para un embarazo. La tasa de fecundidad en 2011 indica que hubieron 37 nacimientos por cada 1,000 mujeres, superior al 2005, que fue de 30 nacimientos por cada 1,000 mujeres en adolescentes de 12 y 19 años de edad. Cabe señalar que 31.1% de los jóvenes en zonas rurales ya tienen el primer hijo a los 18 años, entre mujeres indígenas, y este dato sube hasta 50.8%, y en zonas urbanas el porcentaje es de 23.3%. Es preciso resaltar que tanto por la salud de los niños como por la salud de las madres se haga conciencia de la responsabilidad y las implicaciones que conllevan los hijos, y se coincide en la propuesta para que a través del Día Nacional de la Prevención del Embarazo no planificado en adolescentes, aunado a las acciones que ya se realizan por ley, y se oriente e informe a los jóvenes sobre la forma de evitar embarazos no planificados en adolescentes. Es por ello que se propone el día 26 de septiembre, en virtud de que, según lo señala la colegisladora, países de Latinoamérica como Uruguay y Ecuador impulsaron esto desde el año 2003 para su celebración. Derivado de lo anterior, se pretende crear conciencia entre las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro país para que decidan de manera libre, responsable e informada el número y esparcimiento de hijos que quieren tener de manera responsable,
de acuerdo con lo que establece nuestra Constitución. Asimismo, vengo a proponer una modificación en donde, para efectos de no limitar el alcance de la presente minuta, se pretende eliminar la parte no planificada. Al tenor del siguiente cambio. Dice el artículo único: el Honorable Congreso de la Unión declara el 26 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Para que deba decir el artículo único: el Honorable Congreso de la Unión declara el 26 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Maqui Esther Ortiz Domínguez. Para este mismo asunto se le concede el uso de la palabra a la senadora Hilda Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, senador presidente, estimados compañeros y compañeras, vengo a hablar a nombre del Grupo Parlamentario del PRI para apoyar el dictamen que estamos discutiendo. La adolescencia, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es el periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transitando de los patrones psicológicos de la niñez a la adultez. Se contempla que este lapso está marcado entre los 10 y los 20 años. La Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes considera que los adolescentes son aquellas personas entre los 12 y los 18 años de edad. Como es previsto, el embarazo en personas adolescentes representa un problema de salud pública, toda vez que no están preparadas física ni mentalmente para afrontar la responsabilidad que conlleva un hijo. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, de los 2 millones de nacimientos que ocurren en México cada año, 480,000 corresponden a mujeres de entre 14 y 19 años. Según expertos, hay una cifra muy impactante. Más del 60% de los embarazos en adolescentes no fueron planeados. En México, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Población, 1 de cada 6 nacimientos ocurre en mujeres menores de 19 años. En promedio, las mujeres mexicanas tienen su primera relación sexual a los 15 años y la mayoría no usa algún tipo o método anticonceptivo, reveló el Instituto Nacional de las Mujeres. Por si no fuera alarmante, el Consejo Nacional de Población ha reportado que las mujeres que tuvieron su primer hijo antes de los 18 años alcanzan una descendencia de 4.8 hijos 12 años después del nacimiento del primogénito. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, advierte en el Panorama Social de América Latina 2011 que la elevada incidencia de la pobreza y la desigualdad en la región y su estrecho vínculo con los bajos niveles educativos se conjugan para que núcleos todavía importantes de población enfrenten barreras de acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva y mantengan una alta tasa de fecundidad no deseada. De acuerdo con la encuesta nacional de salud reproductiva, el 31% de los jóvenes en zonas rurales tiene su primer hijo a los 18 años, pero entre mujeres indígenas este dato sube hasta 50.8%. Todo lo contrario pasa en zonas urbanas, donde el porcentaje desciende al 23%. Si los datos anteriores no fuesen suficientes, es necesario tener en cuenta que el embarazo entre adolescentes afecta también el desarrollo integral de las personas, primordialmente porque eleva la tasa de deserción y aprovechamiento escolar, limitando así su desarrollo productivo y profesional. Estos datos señalan que urge atender el problema no solo desde el ámbito de la salud o con acciones de reacción,
Es urgente abordar el tema desde la prevención y la cultura del ejercicio de la sexualidad responsable. Los senadores y senadoras del PRI estamos convencidos que la conmemoración del Día Nacional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes coadyuvará a que los tres órdenes de gobierno, legisladores, medios de comunicación, padres de familia y los sectores de salud y educación sentemos las bases para crear conciencia entre nuestros hijos e hijas sobre las implicaciones que representa ser padres y madres a temprana edad. El investigador del Colegio de México, Claudio Ster, publicó este año su libro especializado en embarazos en adolescentes y plantea que las restricciones en el uso de anticoncepción entre los y las adolescentes revelan no solo insuficiencias económicas, sino también barreras culturales, pues los adolescentes no acuden a los servicios de planificación familiar para consultar sobre su sexualidad. Los senadores de la fracción parlamentaria del PRI y las senadoras nos manifestamos a favor de instituir el 26 de septiembre como el Día Nacional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes, toda vez que una problemática de orígenes multifactoriales requiere de acciones conjuntas por todas las autoridades con la participación de la sociedad civil. El Estado mexicano tiene la responsabilidad de impulsar políticas públicas tendientes a reducir los embarazos no planificados entre los adolescentes a través de programas que fomenten una cultura de la sexualidad responsable y la maternidad y paternidad informada. En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos, pues, que la maternidad y paternidad debe ser una decisión consciente y planificada, por lo cual, insisto, nos sumamos a esta propuesta de declaración del 26 de septiembre como el Día Nacional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Hilda Flores Escalera. Para el mismo asunto se le concede el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña.